¿Qué tal? Bienvenidos a nuevamente un capítulo más de Pistachos Podcast. Estoy aquí con Yanina. Yanina, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Juan Carlos, gracias. Una semana más. Una semana más, efectivamente. Milagro, pero se cumple. ¿Milagro? ¿Por qué milagro? No, porque uno al comienzo ¿No nos tienes fe? No, sí nos tengo fe. Te tengo más fe a ti que a mí. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué más Porque fe así conmigo? nací negativo. No, pues nosotros tratamos de que la gente sea positiva, se Innovadora. anime, innovadora, creadora. Esa es la idea del podcast. Y bueno, qué bueno que digas eso, porque justamente el día de hoy tenemos un tema muy bonito, que es un tema, como siempre buscamos que los temas donde hablamos los dos sean bastante más fluidos, porque en las entrevistas tratamos de extraerle Información valiosa, ¿no? toda la A todos los información, invitados. efectivamente. De hecho, la última que hemos tenido Sí, muy buena. con muy nuestro buena. querido Antonio, claro. que realmente increíble toda la información Ha tenido respecto... bastante acogida. Sí, ¿no? Acogida por todos lados. Y de hecho, increíble toda la información que nos ha dado sobre la IA dentro del proceso Sí. periodístico, ¿no? Mucha gente ha tenido mapeado el tema sobre la crisis del periodismo y qué va a pasar, ¿no? Con el periodismo, con ese desarrollo de la IA. Pero algunos no, entonces quizás esto los ha movido un poco. A mí me Están movió. tratando de buscar información, ¿no? O sea, a mí me movió Cambiando un de- montón, definitivamente. De estudios en la universidad, de repente se van a pasar, no sé, Claro, a van- administración. Mi chiste ese de que cuántos periodistas se necesitan ahora se va a hacer Se realidad, cumple. claro, y se empiezan a eliminar. Muy Pero interesante el tema. es interesante porque justamente Antonio tenía una mirada bastante Sí, positiva, ¿no? un capo analizando, ¿no? La audiencia y cómo participan, ¿no? Con las redes sociales. Y efectivamente, justo para dar ese link a nuestro tema del día de hoy, ya que estábamos hablando del periodismo y el periodismo es comunicación, el día de hoy tenemos como tema cómo contar ideas innovadoras de forma clara, ¿no? Porque Ujú. a veces la innovación no fracasa porque sea mal en sí, sino porque ha sido mal contada, ¿no? Y eso pues nos lleva a pensar cuántas veces hemos escuchado de proyectos de innovación y dices, wow, qué tal proyecto, pero realmente no se entiende qué es lo que se quiere hacer, Sí, ¿no? pues hay casos, ¿no? Donde, por ejemplo, una innovación tiene un componente tecnológico o tiene un desarrollo muy disruptivo y cuando quieres comercializarlo, venderlo, acercarlo a la sociedad, no entienden. ¿Y esto para qué me sirve, no? Exacto. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de ellos puede ser estos lentes de Google, el Google Ah, Glass. los Google Glass. Los Google Claro. Glass. Y Google Google. Google Glass. El Claro. Google Glass, y gente que no entendía muy bien o que percibían a esta innovación como algo un dispositivo que se iba a entrometer en sus vidas o que en su privacidad, ¿no? Y es- Simplemente creo que esa percepción hizo que esta innovación se diluya en el tiempo, en el camino, y creo que está ahí, ¿no? No ha tenido Sí, mucha- no volvió a levantar vuelo. Lo que acogida. pasa es que creo que también, y eso lo estaba leyendo en estos días, ¿no? La idea de cuando uno lanza una innovación, muchas veces comunica la solución y no comunica el problema que está buscando atender. Entonces, Puede claro, ser. cuando decían Google Glass, claro, y te mostraban y se veía alucinante todas las cosas, todas las soluciones que te podía dar a la hora de poder fijar hasta tus propios correos y Sí, tenerlos ¿no? por aquí, Increíble. pero no da muy en claro realmente cuál era el problema que estaba atrás, que estaban intentando mejorar, o cuál era lo que antes, la necesidad que yo hubiera querido que me... Entonces quedaba más como efectos especiales Sí, de una película que quizás no las necesitaba tanto, ¿no? eso. Y eso también es interesante porque hay otra pregunta que la lanzo así al aire, que es como a veces cuando se comunica sobre innovación o sobre una innovación en específico, se tiende a utilizar palabras muy rebuscadas, ¿no? Complejas. Claro, y como... Tienes que estar con el diccionario al costado para ver qué exacto, ¿no? cosa Para parecer... con ChatGPT, averiguar el concepto y explícame. Efectivamente, para parecer bacán, supongo, o para que se vea lo más técnico y profesional posible, lanzas una idea y utilizas palabras
del campo académico, del campo tecnológico, ¿no? Usas sostenibilidad, trazabilidad, interoperabilidad, ¿no? Y lamentablemente eso, pues para el público mortal como yo, no me da mayor, no me hace más atractivo el producto, ¿no? Entonces Ujú. la pregunta sería, ¿comunicar simple es perder profundidad o es hacer mejor el trabajo a la hora de comunicar una innovación? Vaya pregunta, ¿y qué te ha respondido? Yo creo que tiene que ser un punto medio, ¿no? O sea, Mm, efectivamente no podemos hacer que las cosas, por hacerlas simples, se vuelva ujú. infantilizar un producto para supuestamente abarcar todos los públicos, pero tampoco es tan estratégico ser lo más académico y más rebuscado a la Claro. hora. No sé si te ha pasado, ¿no? Que has Pero conocido una idea que sea innovadora, pero que necesites convencer a la gente y convencer a los demás de una manera exhaustiva porque no te entienden. bueno, no me ha pasado, ¿no? Porque depende mucho qué es lo que quieres vender, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, o qué innovación tienes que quieras mostrar? Em, por ejemplo, tengo un emprendimiento Ajá, que se llama Boomer, ¿no? boomer. Boomer, básicamente es utilizar tus fotos personales para hacer cuentos o libros, Ujú. ¿no? Entonces, tengo que entender, ¿no? Cómo está funcionando mi emprendimiento, mi innovación, para contárselo a los demás y decirles, ok, esto no te estoy vendiendo un cuento, no te estoy vendiendo un libro, hojas, ¿no? Una tapadura, te estoy vendiendo historia, recuerdos, nostalgia, ¿no? Entonces, eso se llama storytelling, ¿no? Y quizás debemos pensar en eso cada vez que tengamos un producto, ¿no? De repente también muchos consideran que las innovaciones tienen que ver con aspectos tecnológicos y, claro, piensan que mientras más características, ¿no? técnicas muestres a las personas, ¿no? que van a comprar tu producto, va a ser mucho mejor. Claro. Y caen en el tema de que la gente no desconoce y esos términos no los entiendo, no comprendo, ¿no? Claro, es lo mismo que, o sea, creo que a todos nos ha pasado la idea de ir a comprar un nuevo celular. Claro. Y cuando vas a comprar un nuevo celular te dicen, mira, tengo el... ¿Por qué la gente compra iPhone y no compra el Xiaomi? A ver, Bueno, supuesta... algunos, ¿no? Algunos. Ya, ¿Por ahí qué? es porque hay un mensaje Exacto, comunicacional que, claro, que trasciende a la idea solo exacto. del producto y está más ligado a que confías a ojos cerrados en lo que te está vendiendo Apple. Ujú. Pero Es mi una idea, historia, pues, claro, detrás. es un storytelling, Es una dices, historia. para Hay una utilizar. historia, todo es historia. Depende cómo lo estás mostrando, ¿no? Claro. Pero mi idea iba por el otro lado. Cuando vas a ¿Cuál? comprar un celular y te dicen, señor, tenemos un Samsung Galaxy S y tú le dices, ya, ¿y cuánto cuesta? 700. Y ese de ahí, ese es el 2000. Samsung Ah, no. LXS y cuesta 3000. ¿Y cuáles son las diferencias? Ah, no, es que tiene un procesador Tú HDRM, no no sé qué, no sé qué. entiendes. Y tú te quedas como, ¿qué? O sea, ya, ok, sí, es mejor. Mejor, pero yo no lo entiendo. Y entonces, Ujú. ¿por qué lo compraría? ¿Por qué compro algo que supuestamente tiene más temas técnicos, mayores ventajas, pero que realmente yo lo único que quería era una buena cámara y que use WhatsApp? Bueno, ahí también depende a qué público te estás dirigiendo, ¿no? Claro, hablan. Samsung me dijiste, ¿no? Samsung tiene diferentes modelos, ¿no? Que va dirigido a diferentes públicos objetivos, ¿no? Claro. Entonces las innovaciones tienen diferentes públicos y cada público tú tienes que contarle una historia distinta, ¿no? Es, digamos, esta curva que existe, ¿no? La curva de adopción de innovaciones, Ujú. ¿no? Donde tienes a los innovadores, que son los que van a adoptar tu innovación más rápido, los primeros, ¿no? Porque son gente que se arriesga, que les gusta probar esta nueva tecnología, esa nueva innovación disruptiva, ¿no? Luego vienen los early adopters o los primeros adoptantes, ¿no? Ujú. Que como ven a los cools, ¿no? A los innovadores con esos dispositivos o esa innovación, la adoptan también, ¿no? Y luego vienen la primera mayoría, ¿no?
pero entre los adoptantes tempranos y la primera mayoría hay un gran abismo, ¿no? Ese se llama abismo grande, donde tienes que generar diferentes estrategias para dar ese gran paso a la primera mayoría y luego a la minoría mayor, y luego vienen los rezagados, ¿no? Un público mucho más alejado que se va a ver influenciado, ¿no? Por estos primeros adoptantes, ¿no? Entonces, tienes que tener estrategias para comunicar ese tipo de innovaciones. Y entonces ahí estamos hablando de estrategias de marketing, ¿no? Que ayudan a Sí, superar tiene que ver con el marketing, pues, ¿no? Cómo cuentas la historia, ¿no? Cómo lo presentas. Hay cosas muy bonitas que tú puedes crear. Por ejemplo, si aterrizo las innovaciones al lado de productos naturales, ¿no? Que se desarrollan en Perú, ¿no? Estos emprendimientos donde, por ejemplo, te hacen jabones con palta, ¿no? Champú de palta, ¿no? Sobre todo en la zona de la selva. Y lo que haces es empacarlo, ¿no? En bolsitas muy básicas, con un logo muy básico, ¿no? Y tú estás vendiéndole solo el champú, ¿no? Acá está, te vendo champú, jabón. Sí, tienen este valor agregado que es producido en Perú y tiene, está compuesto de palta, ¿no? Productos naturales. Pero si le cuentas una historia, ¿no? No vendes un champú, estás vendiendo belleza, peruanidad. peruanidad, longevidad, no sé. Claro, ¿no? naturaleza. Exacto. ¿Tú lo compras? Lo compras. Lo ¿no? compro, feliz. Claro, porque estás Me diferenciando echo ese palta producto. así en el Claro, cabello. todos los días te metes un champú de palta en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, estás diferenciando tu producto, contando una historia. Y eso es comunicar. Y para eso debes entender muy bien qué es tu producto, quién es tu público, ¿no? Tienes que enamorarte de esa innovación que has creado, ¿no? Ya sea tecnológica, ¿no? Eso es bastante importante lo que dices, enamorarte de tu propio producto, Sí. ¿no? Porque si realmente, si ni tú mismo te la estás creyendo, No vas a seguir, claro. claro, A o mí me no. pasa con mi emprendimiento. Estoy ¿Ah, ahí sí? buscando, ¿no? Estás buscando Las enamorarte estrategias. de No, Boomer. enamorada Ah, estoy de mi ya. emprendimiento, sino Enamorada de tu buscar Boomer. estrategias para que la gente, ¿no? Se impacte, ¿no? De esta historia, ¿no? Claro. Digamos, le llegue el mensaje que quiero que realmente llegue a ellos, ¿no? ¿Y tú crees que, o sea, ahora que estamos hablando de Perú, o sea, hay en nuestro país buenos ejemplos sobre, o conoces tú buenos ejemplos de compartir una comunicación adecuada en innovación de algún producto que hayas visto? Hay uno muy bueno que creo que lo debes conocer tú también, lo debe conocer ya muchísima gente, Join Us, ¿Ya? ¿no? ¿Recuerdas? Es esta La plataforma de plataforma de compra, compra de claro, entradas. de entradas, que lo que hizo fue solucionarle la vida a toda la gente que le gusta entretenerse, ¿no? En este país. Y eso era generar... Antes tú ibas a comprar la entrada, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí Ah, en el Teletic. metro, ¿no? En el metro, en este Sí, claro. supermercado, metro, haciendo tu cola para comprar tu entrada para ver teatro, ¿no? 2 horas ahí parado, y si era estreno más. Entonces, ahora no, pues, ¿no? Ahora simplemente vas a la plataforma, Join Us, y compras tu entrada para todo lo que quieras, ¿no? Rapidísimo. Entonces, lo que ha generado esto es que soluciona un problema muy grande, y no es simplemente que te está vendiendo la plataforma, sino te está vendiendo tiempo. Claro. Ya no te vas a demorar. O sea, te has ganado, ¿no? Te mereces conservar tu tiempo para otras cosas, estar con la familia, hacer las cosas que te gusta, leer, mirar tele, no lo sé. Pero ese tiempo ya lo ganaste, y ese tiempo te lo ha dado Join Us, ¿no? Por ejemplo, Claro. es una manera de contar. Pero también conozco otro caso, que te lo acabo de contar hace un momento antes de empezar el programa, sobre este programa, creo que es Huascarán, no sé si estoy recordándolo bien, que es estas laptops que eran creadas, fueron compradas, ¿no? Por el Estado peruano para llevarlas a los colegios, ¿no? De diferentes regiones, y que los profesores enseñen, den sus clases con estas laptops. Ujú. Pero ¿qué pasó? A ver, no se comunicó bien, no hubo una comunicación correcta del Estado hacia los profesores, hacia las comunidades, porque terminaron guardadas estas laptops. Nunca se usaron como debieron usarse, ¿no? Nadie les dijo, mira, esta laptop no solamente va a ayudarte en el tema de dar tus clases, de desarrollar tus ponencias, tus charlas, ¿no? Sino es que te está dando una mejor calidad educativa, ¿no? Claro. Pero claro, no hubo
una comunicación correcta Y, entre el Estado, tampoco hubo capacitaciones, claro, fue claro. todo un desastre, ¿no? Tú como politólogo que ves políticas, ¿no? Lógicamente Sí, vas a ver ahorita, que hay muchas cosas que no se pudieron desarrollar exacto. y atender a tiempo, ¿no? De hecho, Entonces, ¿ves? después de Hay tu dos modelos historia ahí, dos voy a tipos. contar otra yo, A así ver, que... entonces ahí hay dos tipos, ¿no? De lo que sí funciona cuando lo cuentas bien y Ujú. solucionas un problema, ¿no? Y lo que sucede cuando realmente nada, ¿no? Aportó a la comunicación y la innovación, el cambio no se pudo dar, ¿no? Ah, mira, qué pena. O sea que las laptops terminaron... que- Terminaron guardadas y creo que siguen guardadas. Por ahí, por favor, corríjame si es el programa Huascarán, de repente estoy inventando. ahorita nos funan. Por favor. Pero, por ejemplo, hablando justo del Estado, ¿no? Y hablando de las innovaciones y la manera de comunicar, sí, efectivamente hay muchos casos, deben haber miles de casos, buenos y malos, ¿no? Pero un caso que a mí siempre me llamó mucho la atención fue cuando el Estado ha buscado las maneras de eh, buscar la identificación de peruanos en distintas partes del país, ¿no? A través de lo que conocemos como la RENIEC, ¿no? Se hicieron distintos pues trabajos para poder generar campañas de identificación, ¿no? Pero tú no puedes llegar a un lugar a pedir que las personas entiendan la utilidad de un producto como lo que era el DNI y todo lo que involucra el DNI en sí, ¿no? Sin tener algún tipo de concientización o sin tener algún tipo de comunicación previa o sin gestionar o entender realmente cómo funciona ese público, porque Claro. hay muchas comunidades que se basan en la confianza hacia el líder de la comunidad. Si tú no vas primero con el líder de la comunidad, realmente querer acercarte a las demás personas hasta puede verse como una falta de respeto o hasta propia desconfianza, ¿no? Claro. Y sí me tocó a mí estar en trabajo de campo y encontrarme en muchos lugares con que no se podía o no podían ingresar las brigadas o las personas no se acercaban a la oficina registral de RENIEC porque consideraban que el DNI tenía, o ¿cómo decirlo? El DNI no tenía ninguna utilidad y hasta les daba Mm, miedo. ¿Por qué? Porque hay una gran desconfianza hacia el Estado. Entonces, ¿por qué el Estado quería saber ahora mi nombre? ¿Por qué el Estado quería ahora tomarme una foto? ¿Por qué el Estado quería saber específicamente mi edad y en dónde vivía? ¿No? claro. Entonces, estas personas realmente o sea, no accedían a un servicio que los podía beneficiar justamente por un tema comunicacional. Tienes un producto Ujú. que lo estás llevando, es más, tenías hasta el DNI ya, el súper electrónico, ¿no? El más, el que no caduca, creo, pero realmente no logra llegar a todos los ciudadanos de este país porque lamentablemente no se toman en cuenta justamente estos temas comunicacionales que tienen mucho que ver también con cómo las personas se involucran con su entorno, sus contextos, su cultura, sus maneras de pensar. Eso es un buen punto, ¿no? No hay una conexión de la innovación con el entorno. Entonces, a nivel macro, si tú no consideras factores, ¿no? Donde tu innovación se va a desarrollar, eh, estás yendo a ciegas, ¿no? O Claro. sea, debes conocer realmente si la gente entiende ese tipo de tecnología, si es apropiada en el momento, si la gente tiene, digamos, el dinero para comprarlo, ¿no? Si ya existe ese tipo de tecnología y lo que tú estás desarrollando es tecnología de innovación, digamos, mejor de lo que ya existe, ¿no? Ujú. También no te vas a dar cuenta exactamente, ¿no? Como te digo, estás yendo a ciegas. Entonces, sí es importante mapear ese contexto, ¿no? A nivel macro, ¿no? Si vas a sacar una innovación, ¿no? Claro. Y Volvemos al tema de los champús. O sea, si vas a sacar más palta. más... bueno, hablamos a los jugos, por ejemplo, de Ya. arándanos, de uva, ¿no? Pero ya existe
decenas de esos productos y tú estás sacando el mismo, entonces, y vas a comunicar lo mismo, es un champú, entonces no estás diferenciándote, ¿no? Con este valor agregado, no lo vas a comunicar tampoco de una manera distinta, entonces vas a ser uno más, ¿no? Claro, o sea, definitivamente el diferencial tiene que estar dentro de la estrategia comunicativa, ¿no? Investigar antes, ¿no? Si tienes una innovación, un producto, un servicio, investigar. A ver, voy a vender, no sé, pues como te decía, o tablas de madera, ¿ok? Tú vas a Instagram o puedes ir a Facebook o te ayudan la inteligencia artificial a buscar, ¿no? Si hay ese tipo de competencia. Entonces la analizas, ¿no? La ves, haces tu FODA también, ¿no? Para ver tus fuerzas, tus amenazas, debilidades, ¿no? Tus oportunidades. Y con eso, bueno, ya estableces una estructura, una base para decir, ok, tengo este producto y ahora lo voy a comunicar bien porque sé cuál es el problema que va a solucionar. Voy a contar mi historia, mi storytelling. Storytelling. Es mi storytelling. Y ahí, Exacto. o sea, de hecho, claro, cuando hablamos de comunicar innovación, no podemos comunicar innovación como si todo el Perú pues tuviera las mismas condiciones, ¿no? O sea, las mismas condiciones para entender, para acceder, para poder comprar una solución, ¿no? O sea, de hecho, si lo vemos, por ejemplo, por el Pero es que tema... depende de la historia, yo digo, depende de cómo cuentes la historia. Claro, pero o sea, me pongo a pensar en lo que decías de las laptops, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El uso del Internet, según las fuentes del INEI, en el 2025 se reporta que el 60% de hogares tenía conexión a Internet, pero, o sea, si lo vemos ahora ya subdividido entre Lima Metropolitana y las áreas rurales, claro, Lima Metropolitana llega al 80% con Internet, pero el área rural solo llega a alcanzar el 23%. Claro. Entonces, claro, entonces una innovación tecnológica y la vas a llevar al área rural, ¿Y ese factor no lo viste antes? es como, Claro. O sea, realmente no, pues no, o sea, ni Caminar a siquiera, ciegas. claro, es vender el producto con una comunicación basada en la solución y no en el problema que Ujú, tiene esa población, ujú, ujú. ¿no? Y otro ejemplo es el de ciencia. Por ejemplo, creo que mencionaste antes también de entrar al podcast, de cómo la gente entiende la ciencia, ¿no? Percibe la ciencia en el país, ¿no? A mí me tocó trabajar en un instituto de investigación, ¿no? Buscando recursos comunicacionales para que lo que ellos hacían, que era ciencia geofísica, ¿no? Ujú. Llegue a la sociedad, ¿no? Cómo hacer que se entienda, ¿no? Cómo traducir toda la información de volcanes, de sismos, ¿no? Claro. Estas partes, investigaciones que realiza la gente, ¿no? Dentro Del IGP. del IGP, ¿no? Y que la gente entienda que esas investigaciones, ¿no? Van a impactar en su vida, ¿no? Entonces, eso es complicado. Bueno, y a lo que habíamos hecho era una investigación, ¿no? Cómo se cuenta la ciencia, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, qué recursos se usan, ¿no? Si existen plataformas y, o sea, y queremos hacer una plataforma, ¿no? Ver qué plataformas hay, que igual ver el FODA, ¿no? Entonces hay un trabajo previo. Por eso no es lanzarse nada más y decir, voy a vender esto y ya, ¿no? Claro. Sino es hacer un estudio previo. Créame que eso les va a ayudar muchísimo porque eso te pone cierto orden, cierta organización y cierta formalidad. Debemos ser formales, ¿no? Aprender a ser formales y tener estructura, eso creo yo, ¿ah? Por lo menos a mí me sirve en todas las cosas que trato de hacer, ¿no? Y sobre eso, pues, ¿no? Buscar más estrategias para conseguir impactar Y con es nuestra interesante innovación, con nuestro que producto, hables servicio. del IGP porque hace poco tuve la oportunidad de estar en una Ah, presentación cierto, estuviste, ¿no? sí, en una presentación del IGP y realmente algo que me sorprendió fue que la manera en que el representante del IGP contaba la historia de las catástrofes en el Perú, El señor Tábara. el señor Tábara, era o sea, era muy directo, Te quedaste ¿no? impactado, sí, ¿no? Sí, no, quedas deprimido, ¿no? Sí, Porque te llevaron al cuarto donde están todas las pantallas. no, o sea, él Ah, vino a donde estábamos ya. nosotros, pero vino con todo el material en su cabeza Uy. y no fue necesario que utilizara todas las palabras más rebuscadas del mundo para hacernos entender de que posiblemente no deba invertir en una casa en los próximos 50 años porque Exacto. se viene un terremoto o como él dice, un sismo de alto grado, Sí. y que realmente Lima pues no está segura, ¿no? Y lo interesante es que también mostró
una, digamos, plataforma, no sé cómo lo estará viendo el IGP, donde podía interactuar la persona, el ciudadano de a pie, para ver el material que quería utilizar para su casa y la presionaba y lo ponía y se construía como una casita y luego ponía el clic en sismo de 7 grados, sismo de 8 grados y podías ver si realmente tu casa iba a aguantar o no iba a Ah, aguantar. ya, sí. Entonces era una manera bastante sencilla de poder explicarle a las personas realmente qué materiales sí podrían resistir, ¿no?, Ujú, a un sismo de alto grado, porque sí. básicamente lo que, y eso creo que realmente la manera en que comunicó el señor Tábara su Contó una historia. presentación, Ay, sí, realmente me contó una sí. historia y se me quedó grabada, ¿no? La Claro, eso idea es de importante, su trabajo. los sismos no son los responsables de las desgracias, sino la mala planificación urbana, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, Y se me quedó grabado, ¿por qué? Porque lo contó muy bien, claro. por cómo lo dijo y porque mostró esta innovación y dijo, así podría ser una manera de que las personas entiendan o una manera en que las municipalidades puedan llegar a sus vecinos y detallarles de qué manera pueden ellos Claro. construir, ¿no? Sobre todo, creo que es importante que sepa comunicar, ¿no?, estos hallazgos, este tipo de prevenciones, porque todos los institutos o centros de investigación necesitan, pues, año a año, ¿no?, presupuesto para seguir investigando, Claro. ¿no?, para que exista más conocimiento sobre todos estos fenómenos naturales. Entonces, comentarlo así, contarlo así, ayuda bastante, ¿no?, porque realmente es valioso el trabajo que están haciendo los investigadores dentro del IGP, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque si hablamos en temas de comunicación, también tiene que haber un tema de confianza. O sea, Uy, la manera en que tú cuentas una innovación tiene que generar algún perdón, perdón. tipo de Acá están ya confianza. marcando, El marcando. boomer. El boomer. No, o sea, tiene que haber un tipo de confianza en lo que estás diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos el Edelman Trust Barometer del 2025, que es una especie de encuesta que se hace en más de 28 países Ujú, para poder ver sobre el tema de la confianza, ¿no? Efectivamente, lo que más las personas buscan es poder confiar en lo que se les está diciendo que está trayendo una innovación. Si tú vas con un contexto de comunicar algo que solo se vende por entusiasmo, claro, no ¿no? funciona. Y no explicas cuáles son los límites, Sí. ¿no? Las personas pueden hasta dudar en utilizar tu innovación por un Ujú, tema de confianza, claro. no tanto por un tema de que no comunicaste bien, sino que si yo te digo, este celular te va a ayudar a no tener nunca más ningún tipo de problema comunicacional y tú ya has tenido problemas antes con un Mm, celular, dices, esto quizás es claro, una ya mentira más, te ¿no? queda, ¿no? Te queda el recuerdo y prefieres ya Dices, no. ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a Exacto. comprar? Es Ajá. mejor ser lo más como, ¿cómo decirlo así? Lo más honesto a la hora de poder comunicar una innovación, ¿no? Ujú. Eso es lo bonito, pues, ¿no? No, eso sería lo malo, porque si produces, ¿no?, una tecnología, una innovación, una plataforma, un producto, y no es lo que estás vendiendo y la gente lo percibe, ¿no?, de esa manera, claro, ya no van a volver a confiar, ¿no?, por lo menos un buen tiempo en lo que vayas a hacer, ¿no? Pero ¿sabes qué? También creo que hay una parte importante, que creo que lo mencioné, que era el hecho de hacer investigación, Ujú. ¿no?, de los productos que vas a vender, ¿no? O, no sé, la tecnología, ¿no? Siempre es importante. Eso se le llama vigilancia tecnológica, si en el caso de tecnología, ¿no? Y ¿A qué te en refieres? Cuéntame un poco la más. vigilancia tecnológica, bueno, es cuando realmente estás mapeando, ¿no?, qué tecnologías hay o qué tendencias hay relacionadas, ¿no?, con la tecnología que tú vas a desarrollar o vas a vender, ¿no? Como Es mapear importante. Claro, el terreno. a nivel tecnológico, ¿no? Investigaciones, estudios, algún tipo de ya, prototipos, ¿no? Yo Ok. creo que es importante a nivel tecnológico que mapeen, ¿no? Muchas startups hacen eso, ¿no? Peruanas, mapea. Y creo que es lo más sano, verificar si hay y si hay, qué cosas se pueden rescatar y mejorarlas también, por eso no está mal, ¿no? Ver a la competencia, ¿no? Y bueno, es
parte también de lo que es estrategias, o lo que, digamos, se entiende por marketing de la innovación, ¿no? Que ves toda esta parte del diseño, de la creación, de la comercialización y luego cómo lo difundes, cómo lo vendes, ¿no? Claro. Y de Es ahí, bonito, a mí me gusta marketing de innovación, en no, me realidad, parece me bastante parece, interesante todo lo ¿no? que comentas sobre... Se relaciona mucho también con lo que hago día a día, ¿no? Yo Ujú. trabajo como haciendo libros también, ¿no? En la edición gráfica de cuentos, libros, revistas, ¿no? Para un medio, ¿no? Full cherry. No he dicho el nombre, ¿no? Entonces siempre estamos innovando, ¿no? En la manera como comunicas, ¿no? Lo que quiere una empresa, ¿no? O una organización comunicar. Entonces, creo que es importante por eso mapear, ¿no? Y saber cómo vender, ¿no? Contar la historia, ¿no? Creo que muchos nos van a entender que contar una historia te impacta más, ¿no? Que contar las características del producto, Y por ahí viene ejemplo, ¿no? quizás una pregunta que cae por su propio peso. ¿Dónde contar la historia, Yani? Ah, O que te refieres a sea, los canales, los lugares, exacto, porque plataformas. si nos ponemos a ver Uy, la hay que primera... llamar a Antonio de nuevo para que nos diga. Justamente por eso, ¿no? Por lo que hablaba Antonio la otra vez y tomando en cuenta la primera encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología del Perú del 2024 de Concitec, ¿no? Señaló que los datos muestran que Internet y redes sociales tienen un rol creciente en el acceso a la información sobre ciencia y tecnología. Entonces, entenderíamos que realmente por ahí sería uno de los canales donde todos los innovadores que nos están escuchando deberían pues apostar más, ¿no? Claro. Ver la manera de que su storytelling, como has dicho tú, pueda entrar por ahí, pueda masificarse y tomando en cuenta lo que decía Antonio la vez pasada, obviamente no es lo mismo contar tu idea y tu creación por TikTok que por una transmisión en Claro, y vivo, que tus por un... recursos comunicacionales, Claro. después de ya haber mapeado el terreno, haber entendido muy bien qué problema resuelve, ya le has hecho un packing bonito. ¿A dónde? ¿A dónde voy con toda esa información, no? Creo que hay gente que contacta con profesionales y que los ayudan a mover las redes, ¿no? Una agencia puede ser que les trabaje, ¿no? El producto, el servicio, ¿no? También depende del nivel, ¿no? O sea, grandes empresas es diferente a las pymes, ¿no? Que salen, o un emprendimiento pequeño, ¿no? Pero los canales están ahí, depende de la estrategia que uses. Yo, por ejemplo, trato de usar Instagram y TikTok, Ujú. ¿no? Todavía está ahí Y por ahí compras. empujando, ¿no? Por ahí compras las innovaciones que ves. ¿Cómo que compras O innovaciones? sea, lo que te llama la atención, asumo que te llegará publicidad de Ah, productos, de claro, shampoos de palta, también el ¿no? champú de palta, el jugo de ¿No? arándano. Entonces supongo que por ahí es que por ahí te llaman a ti la atención las cosas. ¿Cómo qué cosas? El shampoo de palta. En- Bueno, si yo quiero comunicar, como te digo, dependiendo de mi producto, de mi servicio, Ujú. ¿no? Trato de ver dónde puedo hacerlo, ¿no? Si es TikTok, ya sé que tengo que hacer un recurso comunicacional más interactivo, dinámico, no sé, variado, ¿no? Conocer muy bien las redes sociales o, si no, contratas a alguien que te ayude a comunicar tu innovación. Existen varias agencias que te hacen ese trabajo, ¿no? Agencias Claro, por ejemplo, hay una que es Voraz. Bueno, el producto es Voraz. Ya, La agencia, no me acuerdo en este momento, pero es Voraz es una papa, unas ya. papitas peruanas, papitas estas tipo ¿Cóctel? snacks, ¿no? Ya. Estos snacks. Por ejemplo, le hacen toda una historia detrás, ¿no? De este producto y ahora están todos los supermercados, ¿no? Mira. Y creo que la cara de este producto es el técnico de la selección nacional que ya no fue, que ya no está. ¿Cómo se llama? ¿Leca? No. Gareca. Ay, Gareca, ya El saben que no sé tigre nada de Gareca. fútbol. Leca, ¿no? Leca. Gareca. Gareca, Leca perdón, no. Gareca, perdón, no sé nada de fútbol. Bueno, Gareca es la cara de estas papas y Ah, las papas mira. se llaman Voraz. Entonces hay una historia detrás, Ya. ¿no? Yo la compré ok, a ver, ¿qué tiene el nombre, no? Es curioso el nombre, cómo han creado ese packing, el color, la tipografía, ¿no? Y detrás, como te digo, la imagen de Gareca, Ujú. ¿no? Animándote pues a comprar las papas, ¿no? Entonces hay una historia detrás y así yo creo que puedes hacer
con tus productos, ¿no? Claro. Y eso es bonito, comunicar, contar una historia que hay, ¿no? Enamorar a la persona mientras lo está comprando. Claro, es como si enamoraras a alguien que te gusta, pues, ¿no? A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde lo...? Al boomer. Al boomer, no, el boomer es otra cosa. Bueno, entonces si podemos quedar que al final comunicar innovación no es adornar una idea, sino es abrirla, ¿no? Es hacer que otros puedan entenderla, quizás hasta cuestionarla, usarla y, ¿por qué no?, mejorarla, ¿no? Claro. Porque una innovación que está cerrada por palabras muy técnicas o Claro, no es un catálogo de científicas. características. Exacto, No, eso puede no. sonar muy importante, pero al final se queda sola, nadie Así la va a es. querer utilizar. Ujú. Entonces dime, Janina, ¿qué es lo bueno y lo malo y lo feo para ti de comunicar innovación en el Perú? ¿Yo por qué? Comienzas tú y yo Bueno, continúo. eh, lo que rescato de comunicar una innovación es la historia. Ujú. Eso es lo bueno, ¿no? ¿Crees que lo hacemos bien acá en el país? Sí, lo hacemos bien. Y lo triste o lo feo, digamos, es que todavía mucha gente que tiene productos buenos no lo sabe comunicar y no pide ayuda tampoco. Piensa que solo lo puede hacer, ¿no? Y Ujú. solo no puedes trabajar un producto, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son para mí, ¿no?, lo más rescatable de Sí, es este tema. interesante porque para mí también, o sea, hay muchos productos muy ingeniosos a la hora de comunicar, pero también para mí lo feo, lo triste, lo malo sería que realmente ese tipo de productos no tienen mayor o sea, no son escalables, ¿la? No, Claro, no los ves más allá que en una feria en Barranco y nunca más, ¿no? exacto. Y lo malo podría ser que no hay una estructura, ¿no? No hay una un pensamiento de sentarse a cranear exactamente qué es lo que quieres de tu producto, ¿no? Cuál es que si realmente estás solucionando algún problema, ¿no? Bueno, sé, poner en una hoja ahí tus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el problema? O sea, esa parte, esa formalidad, todavía no la tenemos, ¿no? Porque somos de, ya hay que hacer, quiero vender esto y vendes, ¿no? Nada más, Claro. pero no hay un estudio previo, un análisis previo, y eso es importante para que tú puedas tener por lo menos un producto que poco a poco va a ir creciendo, ¿no? Y mira, y justo me acabo de acordar que lo feo podría ser, por ejemplo, poniéndote un ejemplo que a mí me parece impactante y a la vez me da un poco de pena, ¿no? Año a ¿Cuál? año he visto esta feria del Salón del Chocolate, ¿no? Que lo hacían hasta hace unos años atrás Chocolate. ¿Ya? por No he ido a ninguno. donde hacen los debates ahora, ¿cómo se llama? Es que está al costado del Ministerio de Cultura. ¿Y a la biblioteca? No, o sea, bueno, es para el otro lado, es el Centro de Convenciones de Lima, creo que se llama, Ya. ¿no? Y cuando tú vas, te quedas impresionado de la cantidad de cacao y de maneras de hacer el cacao y de Sí. procesos que tienen en el cacao y las marcas y las acreditaciones que tienen, ¿no? Y hasta hacen sus premiaciones, ¿no? Premio al cacao de San Martín, premio de la marca tal, de la marca tal. Ya, eso queda ahí. Pero luego vas a Sí. Metro, Plaza Vea, a la tienda de Sí. la esquina y no vuelves a ver esos productos. Sí. ¿Dónde son o dónde generalmente empiezan a brillar más? Cuando ganan premios internacionales. Afuera. Que no Sí. está mal, pero acá en su tierra no existe esa O sea, demanda, ¿no? Que claro, no tanto existe esa quisiera. demanda ni tampoco existe esa como que visibilidad No de ese sé, ¿será producto. porque no se unen todos? Yo le pregunté una vez en una feria que vendía igual chocolates a base de cacao, o sea, cacao en realidad. Le dije, ¿y estos productos no están en alguna tienda específica? Porque eran varios stands y de varias marcas, ¿no? De varios productores. Y me dijo, no tenemos una tienda todos juntos. Entonces digo, ¿por qué no puede haber un Wong o un Totus, ¿no? De puros productos peruanos, solo peruanos? O de puros productos chocolate. Ya, pero todos peruanos de diferentes marcas. ¿Por qué no Claro. puede haber? Bueno, buena ¿Qué pregunta. falta? Está como para traer a ¿No? ¿Te entrevista a imaginas la gran alguien. historia que puede haber detrás de eso? ¿No? Yo iría corriendo a comprar todo peruano, ¿no? Mi quinoa, ¿no? De algún productor peruano, el pisco, la ropa, el textil, la madera, todo que sea peruano y que lo vendan en un supermercado. Está. No sé si, no hay, pues no hay. No hay, No hay. pero tendremos que averiguar por qué no hay, así que próximamente vamos a Hay entrevistar que averiguar, un exacto. chocolatero. Así es.
Ya se me Bien. antojó un chocolate. Acabemos. Bien, entonces nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes por estar en este espacio el No día se de olviden hoy. de seguir las redes, por favor. Obviamente no se olviden de seguir a Pistachos Podcast, que ya está en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, TikTok, ¿no? YouTube, En YouTube Spotify. y en Spotify, sobre todo, que nos encantaría que nos puedan seguir en Spotify, porque es una de las mediciones que más nos retroalimenta, creo. Ujú. Nuevamente, gracias, Janina, gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes, gracias a Juan Carlos, gracias Al al equipo que está trabajando detrás. Sí, que cada vez hacen más guapo nuestro set. Así que nos estamos viendo en la siguiente edición. Listo, Nos gracias. vemos. Chao, Chao. chao.